Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, le damos gracias en esta tarde de miércoles, porque usted es fiel y verdadero. Después de alabarlo, glorificarlo y exaltar su santo nombre, en esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente el Espíritu Santo hable a su pueblo, a su iglesia, y que usted, Señor Jesucristo, toque corazones para que de esa manera sepamos cómo derribar toda oposición espiritual maligna contra el liderazgo, para que la iglesia sepa que la lucha es espiritual y que de esa manera sepamos vencer, y le pedimos que usted sea glorificado en esta tarde, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Sabemos que siempre tenemos que poner la mirada en Jesucristo, siempre tenemos que poner la confianza en Él, y todo es por fe. Por eso siempre debemos de saber que siempre nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo predico y lo enseño. Si la Biblia no lo dice, yo no lo predico y lo enseño. Y pues en esta tarde le damos gloria a Dios. Estamos siempre en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en esta tarde nos ha dado la predicación: espíritus de oposición que se levantan para que no seas pastoreado. Entonces nos está hablando que es hablar de espíritus de oposición, se refiere a espiritual, la batalla, que se levantan para que tú no seas pastoreado. Entonces, nosotros preguntándole al Señor por qué la gente a través de los años no se deja pastorear, no se deja enseñar, no se deja preparar, o simplemente cuando el siervo les dice, sea quien sea, le dicen, ¿quieres servir? Y levantan la mano y todos quieren servir, pero a la hora de convocarlos es ahí donde pues ya nomás llegan uno, no llegan todos. Entonces eso quiere decir que hay algo que impide, o cuando hay alguien que le aconsejas, que le dices qué hacer y pues no lo entiende, y menos obedecer. Entonces sabemos que la palabra de Dios nos habla de lucha espiritual, nos habla de batalla espiritual, nos habla de guerra espiritual, y entonces debemos de saber que siempre la lucha es con espíritus malos, ¿verdad? Del reino de las tinieblas. Entonces vamos a ver, conforme a la palabra, por qué una persona, un varón, una varona, un congregante no se deja pastorear conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, porque sabemos, dice en la palabra de Dios, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si esa persona no tiene temor de Dios, no tiene temor de Jehová de los ejércitos, pues no hay esa honra a Dios, no hay esa reverencia a Dios, no hay el temor de guardar sus preceptos, ordenanzas, mandamientos y estatutos. No hay amor por las cosas de Dios. Entonces, y menos de servirle. Entonces, vemos que la palabra de Dios habla de un personaje que se llamó Nabal. También habla de los hijos de Elí, y vamos a ver un poco del espíritu de estupor, cómo opera. Y vamos a ver en el caso de Nabal, ¿verdad? Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo, vamos a ver del 2 al 38, ahí nos habla la palabra de Dios, ¿verdad?
en 1 de Samuel capítulo 25, versículo del 2 al 38. Dice la palabra de Dios. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro. ¿Sí? Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. ¿Sí? Fíjate cómo era Nabal, duro y de malas obras. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludádmele en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. En el versículo 7 dice la palabra de Dios: he aquí, he sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros y les tratamos mal. Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. En 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. En el versículo 9 nos dice la palabra de Dios: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Le dijo una pregunta Nabal. Y muchos siervos hay hoy que oyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Se ciñó su espada. ¿Verdad? Entonces dijo David a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo
y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, fíjate, hombre tan perverso, ¿sí? Quien no hay quien pueda hablarle, quien no hay quien pueda hablarle. En el 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Fíjate, él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, ¿verdad? Ajá. De Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu siervo, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Si te das cuenta, nos está hablando de hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. La insensatez está con él. En el 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre, y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva he traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará cosa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. En el 29, aunque alguien se haya levantado para seguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos, como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga como mi Señor, conforme a todo el bien que les ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me he defendido de hacer mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no lo hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa,
como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, en el 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. En el 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Sí? Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Sí? Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla de su mujer. Después envió David a hablar con Abigail. En el 40, y los siervos de David volvieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. En el 42, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Milcal, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galín. Entonces aquí en el versículo 39 y 38 y 39 nos está mostrando Dios, nos está hablando la palabra de Dios, qué hizo Jehová contra Nabal. ¿Sí? En ese tiempo hay muchos Nabales que se levantan contra la autoridad de Dios. Muchos Nabales que nada más no se dejan pastorear, no se dejan enseñar, no se dejan corregir, no se dejan confrontar por la palabra de Dios, porque nosotros solamente predicamos la palabra. Y se les hace fácil hablar contra la autoridad. Se les hace fácil juzgar, condenar. Por eso Dios me ponía en esta semana que muchos condenan a los siervos fieles, pero no pueden ni tener un día los zapatos de su pastor o su apóstol. Ni siquiera un día pueden tener sus zapatos. Otra es que muchos, por ejemplo, de 50 llamados por el Señor para el ministerio, que los apartó de la eternidad, de esos quizás 7, y doy por una cantidad máxima, de que toman su llamado. ¿Por qué no toman su llamado? Porque una cosa es hablar, y una cosa es hacer, y una cosa es morir a ti mismo y pagar el precio. Por eso no cualquiera puede estar enfrente de una iglesia, enfrente de una congregación. No cualquiera permanece fiel a Dios. No cualquiera permanece fiel en la batalla, fiel mirando a Cristo, con un alto agradecimiento a Dios. Y Nabal fue un hombre perverso, un hombre malo, un hombre que podemos decir que se oponía a David. Y David y sus hombres, pues ellos los usaba Dios. Pero vemos qué es lo que pasó aquí. Entonces, el espíritu de Nabal es un espíritu que se levanta contra el propósito de Dios en tu vida, contra el propósito de Dios de tu llamado, contra el propósito de Dios del ministerio que Dios te entregó. Por eso debemos de saber que Dios quiere que tú conozcas cómo habla la palabra de Dios, cómo opera Nabal. Es un espíritu perverso, malo, que se opone a la autoridad.
Y ya yo lo fui desglosando. Hay dureza, hay desorden o menosprecio a los siervos de Dios, hay calumnia, falsa acusación a los siervos de Dios, hay ofensa e insulto a los siervos de Dios, hay rechazo a los siervos de Dios, tiene ese espíritu mal carácter, es ingrato, ¿sí? Y entonces paga mal por bien, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu de Nabal. Entonces tenemos que conocer lo espiritual para combatir en lo espiritual, atar a Nabal en el nombre de Jesús, de la congregación, de las almas y de las familias, echarlos fuera. En el nombre de Jesús, mandarlos bajo los pies de Jesucristo. Entonces, estamos viendo el espíritu de Nabal cómo opera. Y vamos a ver que aquí en el 39 y el 38, luego que en el 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió, ¿sí? Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién lo hizo? ¿Quién se vengó a favor de David? Jehová hirió a Nabal, ¿sí? Y murió. O sea, no le dejó nada más medio herido. Murió Nabal, ¿sí? ¿Quién lo hirió? Dios directamente. En el 39, y luego que David oyó que Nabal había muerto, fíjate, y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Entonces, si te das dando cuenta, a veces a mí, cuando por los años que Dios nos ha permitido estar pues sirviendo a Dios, nos hemos dado cuenta que hay gente que cuestiona la autoridad de su pastor, la autoridad de su apóstol, la autoridad del ministro. Llegan queriéndonos acusar, llegan queriéndonos cuestionar, llegan queriéndonos herir. Y son de la gente que no tiene temor de Dios, que no conoce de autoridad ni sabe qué es autoridad. Y para ti que te levantas a hablar y se te hace tan fácil cuestionar la autoridad que Dios ha puesto delante de ti, tienes que saber que las cosas de Dios son muy delicadas y serias, porque aquí Jehová peleó la causa de su siervo David. Hirió a Nabal y murió. ¿Quién? Dios. Y por agradecimiento David dijo, luego que David oyó que Nabal había muerto, ¿quién? El guerrero David, el adorador David, el profeta David, el rey David, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal. Entonces, nosotros debemos de saber que con Dios es cosa seria, con Dios es ser radical, con Dios no se juega, con Dios Él pelea por sus siervos, Él pelea su causa, Dios defiende, ¿sí? Entonces, tener cuidado cuando hablas a la ligera, cuando no sabes qué es autoridad, cuando no sabes de obediencia, cuando no sabes de sujeción a Dios y a tu autoridad, tener temor, mejor guarda silencio y calla, y no levantes calumnia, no levantes difamación, no levantes murmuración, porque Dios hace venganza de sus hijos fieles, de sus siervos fieles. Y aquí vemos que Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces, ya leímos todo el capítulo porque es importante leerlo.
pero lo desglosé. Vamos a analizar desde el versículo 3, 1 Samuel 25, 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces, ¿por qué era duro? Porque había dureza en su corazón de Nabal. Y nos está describiendo la esposa de Nabal cómo era. La esposa de Nabal dice que era de buen entendimiento, ¿sí? Era aquella mujer de buen entendimiento, ¿sí? Entonces, vemos que hay familias en la congregación donde la mujer, porque van a la congregación matrimonios, parejas, ¿sí?, que no se han casado o ya se casaron, y la mujer tiene temor de Dios, pero el varón no tiene temor de Dios. O al revés, el hombre tiene temor de Dios, pero la mujer no. Y ese es el espíritu de Nabal que está operando, que la mujer quiere buscar a Dios, tiene temor de Dios, pero el hombre es de corazón duro. El hombre es obstáculo. El hombre no quiere que la mujer se acerque a Dios. Y nos está hablando bien claro las características del espíritu de Nabal. Uno de corazón duro y de malas obras. Entonces, identifica el espíritu de Nabal, es duro y de malas obras, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 10, 1 Samuel 25, 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, ¿sí? Fíjate cómo Nabal se expresó, ¿sí?, de una forma de desdén o menosprecio al prójimo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas han menospreciado a sus pastores? ¿Cuántas congregantes han despreciado el consejo de los siervos de Dios que les puso como autoridad? ¿Cuántos no se dejan pastorear? ¿Cuántos son necios? ¿Cuántos son testarudos? Que vamos a ver más adelante por qué son así. Porque no son libres. Y siempre hemos dicho que donde hay guerra espiritual hay liberación. Y si no hay guerra espiritual, no hay liberación. Pero tenemos que saber que la batalla es espiritual. Una persona que se somete a Dios y se somete a su autoridad es libre. Una persona que no se somete a Dios ni a su autoridad no es libre. Necesita ser ministrada en liberación para echar fuera el espíritu de Nabal, ¿sí? Entonces vemos que aquí menosprecia, el espíritu de Nabal menosprecia. De malas obras, ya vimos en la primera característica del espíritu de Nabal. La primera característica del espíritu de Nabal es de corazón duro, dureza y de malas obras. Segundo, menosprecia, rechaza. Vamos a ver en el versículo del 10 al 14 para entenderlo. 1 Samuel 25, 10 al 14. 1 Samuel capítulo 25, versículo del 10 al 14. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ya vimos que está el menosprecio. En el 11, y aquí he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron para su camino, vinieron y dieron a David todas estas palabras. En el 13, entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada.
Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. En el 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y los ha saherido. Los ha saherido. ¿Qué quiere decir saherido? Los ha ofendido, los ha insultado, ¿sí? Perdón, ¿qué quiere decir saherido? Que los ha calumniado, que los ha acusado, ¿sí? Eso significa saherido, calumnia, falsa acusación. Y ahora vamos a ver en 1 Samuel 25:14. 1 Samuel 25:14, que ya leímos, y vamos a ver al versículo 28. 1 Samuel capítulo 25, versículo 28. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Sí? Entonces, todo desde el 14 al 28, 1 Samuel 25, 14 al 28, habla de ofensa e insulto. Y en 1 Samuel 25, 11, versículo 11, atrasito: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Ahí nos habla de egoísmo, de rechazo, ¿sí? Y en el versículo de en 1 Samuel capítulo 25, versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Sí que vemos aquí? Mal carácter. Cuando era duro, mal carácter, ¿sí? Nabal era mal carácter. Ingratitud, 1 Samuel 25, pero ahora el versículo 21, ¿sí? Dice la palabra de Dios: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él se ha vuelto mal, y él me ha vuelto mal por bien, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ha vuelto mal por bien, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está hablando Dios aquí? Del espíritu Nabal, que es duro, de malas obras, como es el espíritu Nabal, de desdén o menosprecio al prójimo, de calumnia, falsa acusación, de ofensa e insulto, de egoísmo y rechazo, de mal carácter e ingratitud, ¿sí? Entonces, vemos las características del espíritu de Nabal. Y en el versículo 1 Samuel 25, 25, pero ahora el versículo 25: no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu siervo, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Aquí vemos de la búsqueda de la crueldad e insensatez, ¿verdad? Y en el versículo 36 de 1 Samuel, versículo 25, versículo 36, habla: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, alcoholizado, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, ¿sí? O sea, que estaba en una borrachera, ebrio, ¿sí? Y vamos a ver que vino un juicio divino, que ya lo vimos en 1 Samuel 25, 37 al 38, ¿sí? Y ahí está el juicio divino en defensa, que vino contra Nabal en defensa de Dios por defender a David, ¿sí? Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa. Pero vamos a entenderlo bien desde
al 37 al 38. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. En el 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. En el 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a tu siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Entonces, estamos viendo que vino un juicio divino contra Nabal. ¿Por qué? Porque Nabal se levantó contra David. ¿Sí? Entonces, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, como hay un tiempo cronos, el tiempo cronos es cuando las almas vienen a la congregación a escuchar palabra de Dios, a escuchar consejo de Dios, a ser ministradas por Dios, con los dones de Dios. Y alguno de ellos se opone a la autoridad. Dios sale en defensa de sus siervos. Y entonces Nabal se opuso contra David. Y Jehová mandó un juicio contra Nabal en defensa Dios de David. Y vemos que Jehová hirió a Nabal y murió. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos levantamos contra los siervos de Dios, cuando nos levantamos contra la obra de Dios, cuando empiezas a difamar a los siervos y siervas de Dios, que son fieles, y que tú no estás ahí porque no estás preparado, porque no estás apto todavía para el ministerio. Tienes que permanecer sentado hasta en el tiempo de Dios, pero a veces se hace fácil a los congregantes hablar mal de su pastor, hablar mal del siervo que está al frente. Entonces, tenemos que tener cuidado, que aquí las cosas son... ¿por qué sucede eso? Porque los congregantes no tienen temor de Dios, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó en los hijos de Elí, ¿sí? Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17, ¿sí? El pecado de los hijos de Elí, ¿sí? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía ese sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y la metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que se acaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba de carne que asar para el sacerdote, porque no tomara de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondió: no, sí dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Está en el 16, el 17, vamos hasta el 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sí? Si te das cuenta, el menosprecio a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tú no honras a Dios, los menosprecias. Cuando tú no te doblegas y te humillas delante de Dios y te rindes en el sentido de tener temor de Dios, pues hacemos lo que los hijos de Elí hicieron. Tenemos que tener mucho cuidado de no menospreciar la obra de Dios. En el versículo 27
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27, que ya leímos, ahora vamos hasta el 34, ¿sí? Y vino en el 27 al 34, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que obedeciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La pregunta en el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en los tabernáculos, en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero si te das cuenta, los hijos de Elí no honraban a Dios, menospreciaban las ofrendas de Jehová, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque Dios es Dios, ¿sí? A veces, ¿cuántos menosprecian el consejo de Dios? ¿Cuántos menosprecian a Dios cuando Él está obrando en una iglesia y la gente no viene porque piensa que viene a servir o viene a ver al pastor, al ministro? Pone las miradas en las personas del ministro, pone la mirada en las cosas, pero no pone la mirada en la doctrina de Dios. Por eso los hijos de Elí no conocían las cosas de Dios, estaban en pecado, pero también ahí el problema es que Elí no les instruyó tener temor en las cosas de Dios. Elí no quiso instruirlos. ¿Y qué pasó? Vino juicio sobre ellos, ¿sí? Que lo vamos del 31 al 34. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 31 al 34. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tipo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir los ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Fignes. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andarán delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrán a postrarse delante de él, porque una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Si te das cuenta, el Señor quiere que nos humillemos, que nosotros como los ministros de Dios, nuestros hijos, ellos busquen a Dios, ellos teman a Dios, ellos se aparten del pecado. Los hijos de Elí nos habla qué pasó en su casa, ¿sí? Y entonces tenemos que saber que Dios nos está hablando de la deshonra, ¿sí? La falta de temor por las cosas de Dios. Eso es espiritual. Como Nabal, como la deshonra, como el no tener temor en las cosas de Dios, son espirituales,
¿sí? Y se oponen a que tú seas pastoreado por Dios directamente, porque Él es el príncipe de los pastores y los ministros solamente están hablando la palabra. Y claro, por la autoridad que Dios te ha puesto, por tu pastor o tu apóstol o quien esté al frente. Tenemos que entender que se trata de Dios y que son cosas de Dios y asuntos de Dios. Y que Él quiere que realmente guardemos silencio cuando no sabemos las cosas tal y como son. Que nos callemos y que no cuestiones la autoridad que Dios te puso. Porque ¿quién conoce la vida de tu pastor o la vida de la autoridad que tienes? Dios. Y no por una habladuría, por un chisme, por una difamación, seas contaminado y te pongas a la voluntad de Dios, a ser instruido y recibir un consejo. Por eso hay mucha gente que no acepta consejo. Y ya vimos que Nabal significa insensato, ¿sí? Y los hijos de Elí también eran insensatos, ¿sí? Entonces, ¿quién era, por ejemplo? Ya vimos que operaba ahí en los hijos de Nabal, de Elí, deshonra. ¿Qué operaban los hijos de Elí? Pecado. ¿Qué operaban los hijos de Elí? Hablando de espíritus, falta de temor a Dios. ¿Sí? La falta de temor a Dios, la deshonra y el espíritu de Nabal son los que se oponen para que tú seas preparado, para que tú no tengas reverencia a Dios, para que tú no te humilles delante de Dios. Y también nos estaba hablando Dios de Romanos 11:8. Vamos a ver ahí cómo está el espíritu de estupor operando en las iglesias, el espíritu de estupor, ¿sí? En Romanos 11:8 dice la palabra de Dios en Romanos 11:8, capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, sabemos que el espíritu de estupor es un demonio porque está en minúscula, escrito, ¿sí? Y el espíritu de estupor nos está diciendo ahí cómo opera, ¿sí? Para que tú teniendo ojos no veas y tampoco oigas, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Por eso a veces uno le da consejo a alguien, sea quien sea, de parte de Dios, para que les vaya bien, para que les salgan las cosas bien, para que se llegue a su propósito, para que sea un ministerio levantado por Dios conforme al orden de Dios. Y muchos no reciben el consejo, muchos no creen que Dios les habla, muchos los ataca la incredulidad y menosprecian la palabra de Dios, menosprecian las profecías, menosprecian los dones de sanidad y milagros, menosprecian que haya palabra de exhortación, menosprecian la exhortación de Dios. Entonces, ¿por qué hay gente en la congregación que son testarudos? Porque hay en la congregación gente que no escucha ni un consejo y no se deja aconsejar, que es lo peor. Sabiendo que Él vino a aprender, que Él vino a ser enseñado, que Él vino a ser instruido, que Él vino a ser capacitado por Dios usando a su autoridad espiritual que le puso para que cumpla el propósito. Vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue usado por Dios para establecer la paternidad espiritual y el cuidado
de Timoteo, el cuidado de Onésimo, el cuidado de Tito, entre algunos. Por eso Dios te ha puesto una autoridad, pero una autoridad te la puso no para que la cuestiones, no para que la amenaces, no para que la condenes, y menos para acusarla y difamarla y cuestionarle su autoridad. Porque eso quiere decir que no eres maduro, no eres un hombre maduro ni una mujer madura. ¿Por qué? Por eso el Señor ya no quiere gente apañalada, gente infantil, gente que no tenga compromiso con Dios. Aunque está pasando sus procesos, el Señor quiere levantarte como ministerio. El Señor como hombre quiere levantarte como ministerio, como mujer quiere levantarte como ministerio. Pero Dios quiere que tú sepas detectar por qué no te dejas pastorear por Dios y por tu autoridad que Dios te colocó al frente. Porque el espíritu de Nabal, el espíritu de deshonra, el espíritu de rebelión, ahorita estamos hablando, y el espíritu de estupor, ¿sí? Son demonios que se oponen para que tú no seas instruido, preparado, capacitado. Y la arrogancia. Pero ahorita estamos hablando del espíritu de Nabal, estamos viendo el espíritu de deshonra, el espíritu de deshonra y el espíritu de estupor. Para que cuando tú ores y veas que si alguien estás aconsejando algo y nunca entiende este testarudo, es que el espíritu de estupor está operando ahí. ¿Y cómo espera el espíritu de estupor? Las características del espíritu de estupor. Ciega el entendimiento. Bloquea y embrutece. Son personas que tienen orgullo en su mayoría. Son personas que no aceptan un consejo. Son personas que no se concentran en nada. Son personas inseguras. Son personas que tienen problemas de memoria. Son personas que nomás viven por vivir sin un propósito, sin alguna razón. En pocas palabras, resumido, el espíritu de estupor ciega el entendimiento y los oídos espirituales para que tú no oigas el consejo de Dios o la palabra de Dios. Está más que nada el espíritu de estupor atacando en este tiempo a la iglesia de Dios. Y nosotros, los ministros de Dios que estamos al frente de una congregación, tenemos que discernir qué espíritu está operando, que ya le está hablando Dios, el espíritu de estupor, cómo opera. Entonces, lo que hace anular, el espíritu de estupor hace anular toda capacidad mental y análisis, bloquea la inteligencia, embrutece y no permite que tú escuches el consejo de Dios ni la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando tú no escuchas el consejo de Dios ni la palabra de Dios, ¿qué hace? Que tú sigas siendo ciego, que tú sigas siendo que no escuches la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado? De muchas formas, de muchas maneras. ¿Cuántas veces Dios te ha dado un consejo? De no dejar a Dios, de no dejar de congregarte, de permanecer fiel en las cosas de Dios. Pero por más que se te habla, por más que se te dice, constantemente sucede lo contrario. Entonces, preguntándole al Señor por qué sucede esto a través de los años, es porque el espíritu de estupor está operando en esa persona. Hay que atarlo y echarlo fuera de esa alma y mandar ese demonio al abismo en el nombre de Jesús. El espíritu de estupor, ¿sí? Que no es una persona que no acepta consejo, que no acepta nada, es que está operando ahí, ¿sí? Y por eso el espíritu de estupor hace que el hombre, aunque ya lleva muchos años congregándose, sea varón o varona que lleva años en la iglesia, no puede levantarse en su ministerio porque le escucha más al diablo que escucharle a Dios. Y por eso, ya pudiendo comer carne, ya pudiendo comer comida
sólida, sigue queriendo tener lichita. Y si le hablas con algo, ¡ay, se hiere! ¡Ay, no me aman! ¿Sí? No acepta un consejo. Por eso el Señor en este tiempo quiere que confrontemos y atemos esos demonios de estupor, de deshonra, de falta de temor a Dios y de Nabal. Quitarlos de la iglesia, de las familias, de las personas, echarlos fuera y mandarlos al abismo, esos demonios, en el nombre de Jesús. Porque para este tiempo, y siempre en el tiempo perfecto de Dios, para levantar un ministerio, Dios busca hombres y mujeres maduras, libres. ¿Qué son hombres y mujeres maduras y libres? Uno, que nunca pelean en público, ni caen en discusiones innecesarias. Dos, sabe que sabe evitar los conflictos. Es muestra de sabiduría. No necesita ejercer la fuerza, porque entiende que la verdad es la fortaleza de un hombre o una mujer madura, de poderse dominar a sí mismo, tener un dominio propio. 3, piensa antes de hablar y prefiere resolver los conflictos con calma. Nunca se compara con otros o otras. Reconoce que cada quien tiene su propio proceso que Dios está trabajando y no se siente menos ni se siente más que nadie en su corazón. No hay lugar para la envidia ni el orgullo, ni para Nabal, ni para la deshonra, ni para la falta de temor a Dios, ni para el estupor. No le permite a esos demonios operar. Y todo lo espiritual que se opone, demoníaco, tiene que ser anulado diario. Esos demonios. 3, nunca se queda atrapado en relaciones que no aportan nada bueno. Si algo lo daña, más de lo que le aporta se va, sin miedo ni culpa. Por mucho que quiera el enemigo herirlo, no le permite. Son las personas, mujeres y hombres maduras. Nunca se queja de lo duro que es la batalla. Un hombre maduro entiende que la vida es de una lucha constante, espiritual, y comprende que su lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual. Por lo tanto, no se queja al emprender o al hacer una actividad o tarea en la congregación. Una persona madura, sea hombre o mujer, nunca descuida sus responsabilidades por el trabajo en la familia, por su negocio, por su empleo. Un hombre o mujer madura entiende que primero es Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, esté en la condición que esté, primero es Dios. Primero son las cosas de Dios. Y sabe que su verdadero misión es cumplir el llamado, es cumplir su asignación, es servir a Dios en todo tiempo. Sabe que su deber es cumplir su asignación, sin excusas. Entonces, para tú poder ser levantado en el ministerio, necesitas ser maduro y luchar espiritualmente. Que no te engañe el enemigo, que es contra tu pastor, que es contra la autoridad que tienes al frente. No, la lucha es espiritual. Por eso Dios te está enseñando que estos espíritus impiden que tú recibas consejo. El espíritu de Nabal, el espíritu de no tener temor a Dios, de deshonra y de estupor. ¿Cómo operan? Tienes que identificarlos para echarlos fuera de la iglesia cuando te quieran atacar. Y de esa manera salir victorioso, estar en un mismo pensar, estar en una misma unidad.
levantándole las manos al pastor, al siervo que tienes al frente, como escudero, como un soldado, como una guerrera, como un guerrero, porque estamos en batalla y la batalla es espiritual. Así es que déjate pastorear, déjate aconsejar por Dios, pero cuida tu liberación, cuida tu libertad diario, para que de esa manera seas efectivo en tu ministerio, en tu asignación. Déjate pastorear por el Señor. Por eso Dios ha hablado contigo o conmigo, sin ti o sin mí, o a pesar de ti o a pesar de mí, Dios seguirá levantando ministerios. Porque para Dios, si tú no quieres, Él levanta a alguien que sí quiere pagar el precio. Él siempre toma a los hombres fieles, pero para eso los procesa. Para eso permite batallas, para que de esa manera salga vencedor. Esa es la palabra que nos trajo Dios en esta tarde de miércoles, que esta palabra cumpla el propósito para el cual Él te la da y tú salgas vencedor. Paz de Cristo, bendiciones.